Yo los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18, 18. Estamos llegando justo al final del capítulo, entonces. Mateo capítulo 18, Dios mediante, para poder concluir esta serie de estudios en cuanto al perdón. El Señor Jesucristo estaba contestando la pregunta de Pedro, que había sido iniciado o gatillado por esa frase del Señor Jesucristo cuando dice: si tu hermano peca contra ti, a él le quedó eso, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Entonces se lo presenta a Jesús y le pregunta: ¿debo perdonarle hasta 7? Esa era muchísimo más de lo que los judíos habían sido enseñados a perdonar. Los judíos perdonaban 3 veces, a la cuarta ya no hay más perdón. Pedro duplicó eso y le agregó 1 y dijo: hasta 7 veces debo perdonar. Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Y para explicar la gran necesidad de perdonar y las grandes consecuencias de no perdonar, aun si una persona peca muchas veces contra nosotros, Jesús les enseñó una parábola que vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre Celestial, guíanos en este estudio para que en este tiempo restante podamos comprender las verdades de tu palabra y podamos ver maneras en que estas verdades se aplican a nuestra vida personal, y que tengamos la gracia tuya y el valor para ponerlo en práctica, para poder perdonar a nuestro hermano aun si peca una y otra vez contra nosotros. Danos ese espíritu de perdón para que podamos ser hijos de nuestro Padre Celestial, que es clemente y misericordioso y perdonador, y que nos ha perdonado a nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a extender perdón de todo corazón a aquellos que nos ofenden. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos queda el versículo 35 para estudiar. Recuerden que a través de esta parábola estamos viendo de que el Señor Jesús está comparando a Dios con este Señor, al cual todos nosotros tenemos una deuda exorbitante que no podemos pagar, como esta deuda de este siervo que debía 10,000 talentos, y esta era una cantidad impagable. Sería como la cantidad de dinero que una persona gana trabajando 200,000 años. No se puede pagar. Sin embargo, este Señor le perdonó la deuda, así como Dios nos perdonó todos los pecados, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero entonces espera que cada uno de nosotros perdonemos a aquellos consiervos, a aquellos hermanos que pecan contra nosotros.
De la misma manera que este señor le dijo a este siervo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y el Señor Jesucristo termina y en su conclusión Jesús muestra que el objetivo principal de esta parábola no era mostrar la gran cantidad de perdón que Dios nos tuvo, a pesar de que esa es una verdad. No era la libertad que uno experimenta al experimentar el perdón de Dios, a pesar de que eso es una verdad en la parábola. Pero el objetivo principal de la parábola es mostrar lo que sucederá al creyente que rehúsa perdonar de todo corazón a su hermano. Eso es, podríamos decir, cuando Jesús termina la parábola, el último golpe del martillo sobre el clavo le da eso. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que las consecuencias de no perdonar a mi hermano es el objetivo principal de esta parábola. O sea, Jesús construye un puente entre la parábola y la vida real en este punto en particular. En una ciudad que está asentada o edificada alrededor de un río, las autoridades podrían decidir construir un puente que cruce el río a la altura de cualquier calle que desemboque en la costanera, ¿no es cierto? Pero deciden, bueno, vamos a construir un puente en la desembocadura de esta calle que llega hasta la costanera. Y deciden dónde construir el puente. Jesús decidió construir el puente entre la parábola y la vida diaria en las consecuencias que trae la falta de perdón. Por eso dice: así también mi Padre Celestial hará. La altura en la parábola en la que Cristo decidió construir este puente para unirla a la vida práctica de sus oyentes eran las consecuencias de no perdonar. No debe haber un límite en el perdón que otorgamos, porque el dolor, la angustia y el sufrimiento que nosotros experimentamos cuando no perdonamos es muchísimo mayor que el dolor de asumir el costo de la deuda. Porque vimos eso, aquella persona que perdona está asumiendo el costo de esa deuda, porque la perdona, libre a la otra persona de la deuda que tiene. Y uno asume el costo. Y en la parábola el Señor entregó al siervo a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 34 digo. ¿Se acuerdan cuánto debía ese primer siervo? Sí, esos 200,000 años de sueldo. Era una deuda impagable y Jesús compara la tortura que uno siente cuando no perdona a la persona que peca contra uno. Lo compara con esa deuda impagable. ¿Cuánto iba a terminar de pagar? ¿Cuándo iba a terminar de pagar este siervo esa deuda? Nunca. No tendría años de vida para poder pagarla. Nunca. Y de esa misma manera, la angustia y el daño que experimenta una persona por no perdonar a alguien nunca se termina. La falta de perdón, el resentimiento y la amargura nunca se satisfacen. El alma que rehúsa librar a una persona de su deuda moral con uno nunca llega a tener paz y descanso. Nunca llega a pensar el alma de una persona: la persona que me dañó ya pagó suficiente por lo que me hizo, por el daño que me hizo, y ahora puedo sentir que su deuda fue saldada, fue pagada, ya me quedo tranquilo. Es como la venganza, nunca se satisface. Me acuerdo de Sansón. ¿Se acuerdan? El ida y vuelta de la venganza entre Sansón y los filisteos. Y llegó a un punto Sansón donde dice: bueno, yo después de hacer esto desistiré. Esta es la última que le voy a hacer contra los filisteos, me voy a vengar y listo, ya voy a parar. Pero no paró, siguió y siguió y siguió hasta el final. Esa venganza siempre demanda más, y la falta de perdón, la amargura siempre demanda más pago, nunca se satisface. Vamos a ver dos cosas en este pasaje. En primer lugar, la condición.
la condición. Y esa es la última parte del versículo. La condición es: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esa es la condición hipotética. Si un creyente, si un hermano no perdona a su hermano las ofensas que hacen contra él, esto es lo que va a pasar, Jesús dice. Estas son las consecuencias de la falta de perdón. ¿Y cuál es la condición? Perdonar, recordemos, que es librar a la persona de cualquier deuda moral que ha incurrido por sus faltas y pecados contra nosotros, y asumir nosotros el costo de esa deuda. Y Jesús describe algunas características más de la clase de perdón del que habla. O sea, la condición en que Dios pide que nosotros perdonemos es esta: el perdón debe ser profundo. Dice: si no perdonáis de todo corazón. De todo corazón. El perdón viene de lo más íntimo de la persona. El perdón no es superficial. No es decir: te perdono más. Por dentro puede haber una amargura, un resentimiento. No perdonó, a pesar de que dijo: te perdono. El perdón verdadero y genuino viene del corazón, de lo más profundo del ser. Como dijo Francisco la Cueva, el corazón es donde se fragua el pecado, ¿no? El pecado viene del corazón, de lo más íntimo de nuestro ser. El corazón es de donde se fragua el pecado, y es ahí donde también ha de fraguarse el perdón. El corazón es el centro de comando de la persona. Del corazón mana la vida. Allí es donde nosotros tomamos decisiones. Y como el creyente fue perdonado por Dios, las Escrituras le enseñan a perdonar. La gracia de Dios lo capacita a perdonar. Perdonar o no perdonar es un tema de la voluntad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el siervo que dice no quiso perdonar? No quiso responder en misericordia para con su consiervo. Dice no quiso, no dice no pudo. No quiso, porque él tenía una decisión y no quiso perdonar. Y cuando yo no perdono, no se trata de no poder perdonar. Estamos hablando de un cristiano que ha sido perdonado por Dios. No se trata de no poder perdonar, sino de no querer perdonar. Así que el perdón debe ser profundo, pero el perdón también debe ser personal. Dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cada uno. Esta frase está indicando que la totalidad de creyentes debe perdonar, pero Dios mantiene responsables a cada creyente en particular. Cristo está enseñando esto a todos los discípulos, pero le dice: cada uno de ustedes tiene que perdonar de todo corazón. No nos podemos esconder detrás de otros hermanos que no perdonan para justificar nuestra propia falta de perdón. Si la iglesia no perdona a un hermano arrepentido, y yo digo: bueno, pero la iglesia no lo perdona, así que yo tampoco, y no voy a ser culpable. Cada uno de nosotros somos responsables de perdonar personalmente, en nuestro corazón y de todo corazón, a aquellos que nos ofenden. Pero también el perdón debe ser completo y total. Dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Sus ofensas. La palabra ofensa significa un desliz hacia el costado, una desviación. Describe tanto un error sin intención, ¿no? Que una persona puede cometer una falta y no quiso hacerlo contra nosotros, no quiso ofendernos, pero lo hizo, porque somos pecadores, ¿sí? Pero también indica una transgresión voluntaria. Tanto aquellas cosas que se hicieron en contra nuestra sin querer, como aquellas cosas queriendo, ¿no? Como dice el Chavo, sin querer queriendo, ¿no? Aquí no importa la falta, no importa la ofensa, debo perdonar. Y el plural, ofensas en plural, indica todas las ofensas cometidas por el hermano. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Hasta 7 veces. ¿Sí? 7 ofensas, y Jesús dice sus ofensas.
Las que sean. ¿Cuáles son? Bueno, son incontables seguramente. Todas esas debo perdonar. El perdón debe ser completo y total. Pero vamos a ver las consecuencias. Esas son la condición. Esa es la manera de perdón que Dios espera de cada uno de sus hijos. Pero ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Esa es la primera mitad del versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Y está comparando lo que hizo el Señor con este siervo que le debía, que no quiso perdonar a su consiervo, con Dios. Por eso dice así también. Y ese es el puente que hace, ¿no? Esto es lo que va a suceder con una persona que rehúsa perdonar a su hermano. Va a suceder lo mismo que sucedió con este siervo que no quería perdonar la deuda de su consiervo.